A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice en Colosenses 3:17 que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, dándole gracias al Padre. Por eso vamos a decir todos juntos: gracias Padre Celestial por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias Yeshua Señor y Salvador, Jesús, por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Por habernos enviado el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Gracias Espíritu Santo. Ruach HaKodesh. Por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. Queridos hermanos, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, y para bendiciones de todos vosotros, vamos a compartir el desenlace de esta enseñanza para que podamos crecer espiritualmente. La palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 9. Vamos a ir a Juan capítulo 9. Yo lo voy a leer en contexto, ¿sí? Primeramente, mi esposa va a estar ahí en Juan capítulo 9, si ya estás ahí, amor. Y yo voy a leer el versículo 7 como base primeramente. Dice la palabra del Señor: y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Es palabra del Señor, queridos hermanos, en el Espíritu. ¿Cómo va a estar titulada esta enseñanza? Dios te hará ver lo que no veías, ¿sí? Así nos vamos a concentrar, queridos hermanos, espiritualmente. Dios nos hará ver lo que no veías. Muy bien. Ahora le voy a pedir a mi querida esposa que empiece leyendo Juan capítulo 9. Lo voy a poner en contexto a Juan capítulo 9. Y vamos a leer el versículo, para ponerlo en contexto, desde el 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Al pasar, Yeshua vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Yeshua: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra y hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ay, no más. Ustedes observen, queridos hermanos, que la palabra del Señor nos marca acá que el ciego no era ciego por sus pecados ni por los pecados de los padres, sino que está marcando el Señor que este ciego estaba ciego para que se manifieste la gloria de nuestro Señor a través de este ciego. Pero este ciego, vemos que la palabra del Señor, cuando Él prepara, es algo muy impresionante lo que hace el Señor. Él escupe en tierra y prepara, ¿verdad? Hizo lodo, o sea, un barro con su saliva. El trasfondo espiritual es justamente que nos lleva al principio, Génesis capítulo 2, en donde vemos que el Señor nos ha formado desde el barro justamente. Entonces, al preparar ese barro, vemos esa saliva que es una esencia de parte de Dios, que untó los ojos del ciego, pero le dice: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y cuando uno lee Juan capítulo 20, cuando resucita el Señor, en el contexto del versículo 19 al 23, Él le da la paz en la resurrección y dice: así como mi Padre me envió, yo también os envío a vosotros. Enviado es apostolado. Entonces Él va y se lava y regresó viendo. En Juan capítulo 15, versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces vemos que al soltar esa palabra y al tocar a esta persona que tiene un problema de ceguera, este ciego no tenía una ceguera espiritual. Entonces, queridos hermanos, yo voy a ir al desarrollo de esta enseñanza, queridos hermanos, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Yo sé que sí.
¿De qué tengo que saber? ¿Qué significa esta palabra ciego? La palabra ciego, estamos acá en el Nuevo Testamento, quiere decir que es del griego, pero también la palabra ciego está en el Antiguo Testamento, que es del hebreo, puesto que las Sagradas Escrituras están escritas, tomadas en el Nuevo desde el griego y el Antiguo Testamento del hebreo. Entonces la palabra ciego en los evangelios proviene del griego tiflos, así se lo puede pronunciar, y del hebreo iguer, que eso no nos interesa mucho a nosotros ya que no estamos hablando en sus idiomas, pero vemos que este significado indica que está privado de la vista. Esto significa que está privado de la vista, o sea, el término se usa en los textos del Nuevo Testamento para describir tanto la ceguera física como la de este ciego de Juan 9, como en los casos de los milagros de sanación de Jesús, los milagros que hizo a través de los ciegos, que fueron recuperados las vistas, como también de forma metafórica para describir la ceguera espiritual, es decir, la incapacidad de ver o entender las verdades divinas. ¿A dónde está el ejemplo? En Juan capítulo 9, en el mismo capítulo, lea desde el versículo 39 al 41, ¿sí? Acá, del versículo 39 al 41, vamos a observar de qué se trata la ceguera espiritual. ¿Qué nos dice ahí? Dijo Yeshua: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Yeshua le respondió: si fuerais ciego, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestros pecados permanecen. Qué fuerte, ¿no? O sea, porque estás diciendo que veo, porque están diciendo vemos, vuestros pecados permanecen. ¿Por qué? Porque era preferible no haberlo visto al Mesías que haberlo visto y no recibido. Lo mismo pasa en este tiempo. Nosotros llevamos la palabra, llevamos el Evangelio a donde Dios nos pone para anunciar buenas nuevas, para hablar del Señor, y muchas veces no lo pueden ver al Señor a través de un ministro. Es decir, no veo por ningún lado a través de ministro, no lo veo a Dios, no veo a Cristo, no veo nada en esta persona. Sin embargo, la persona está hablando de Cristo, está hablando de la salvación, te quiere llevar a ese terreno para salvación. Sin embargo, somos rechazados. Eso le va a pasar a todos y le pasa a la mayoría de los que llevan la palabra del Señor. Son rechazados, entonces viendo no pueden ver. O sea, viendo el mensaje, viendo en el área espiritual, no pueden ver. Por lo tanto, esta palabra ciego, tanto el hebreo y el griego, indica a alguien privado de la vista, pero también hay gente que es privada de la vista espiritual. En Oseas 4:6 dice la palabra que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, es decir, no estaban preparados para ver espiritualmente. Y en este tiempo, nosotros que somos el pueblo de Dios, podemos tener también cegueras espirituales. ¿Qué hace una ceguera espiritual? La ceguera espiritual hace que nosotros que transitamos un camino literal en la vida, y hay determinados pasos que tenemos que tomar, que son determinadas decisiones que tenemos que tomar en la vida. Y muchas personas tomaron malas decisiones, han dado un paso equivocado. Por eso es que observamos que la palabra del Señor en Lucas capítulo 6:39 dice: el ciego que guía a otro ciego, dice el Señor haciendo una parábola, caerán ambos en el mismo pozo, en el mismo hoyo. Es decir, si en una familia hay una ceguera espiritual, los líderes de una familia están llevando a su descendencia también al mismo terreno. Aquellos que somos cristianos, siendo cristianos y Dios nos da una vista espiritual, ¿y cuál es la vista? ¿Cuál sería la vista espiritual para un cristiano? Quiero que me leas el Salmo 119, versículo 105. ¿Cuál sería la solución para no tener cegueras espirituales siendo nosotros cristianos? ¿Cuál sería la solución? Bueno, acá nos marca una de las soluciones en el Salmo 119, exactamente en el versículo 105, dice así la palabra de nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Lo vamos a escuchar, queridos hermanos, anótenlo y presten atención. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, una enseñanza bíblica, la palabra de nuestro Señor y Salvador, es lámpara a tus pies. Cuando te congregas y escuchas un mensaje de la palabra del Señor, el Señor, ¿qué quiere hacer? Iluminar el andar de tu vida. ¿Para qué? Para prevenir a que caigas, porque hay trampas en el camino. Esas trampas son trampas espirituales que el enemigo nos puede poner, y es peligroso
absolutamente para toda persona, porque en el ámbito espiritual, los caminos que nosotros andamos, transitamos, tenemos que tener demasiado cuidado porque nos podemos equivocar de tal forma que luego nos arrepentimos, y también está bien que nos arrepentamos. Pero yo siempre enseño, la Biblia enseña que Dios perdona, pero hay consecuencias en los pecados. O de repente tomas decisiones que no son para pecado, de repente es una decisión financiera, una inversión, y en esa inversión te equivocás. Ya sea que te equivocaste con la persona con quien hiciste el negocio, o te equivocaste en dónde has invertido, o de la forma que lo has hecho, porque no has medido los cálculos, como también nos enseñan los evangelios. Entonces, luego, porque el título de la enseñanza es, para los que se están sumando, Dios te hará ver lo que no veías, ¿sí? Dios te hará ver lo que no veía. Entonces, si la consigna dijo, ¿qué le hizo ver el Señor al ciego que sanó? ¿Cuál es la respuesta? Quiero que diga conmigo, mi querida esposa. La consigna así, ¿qué le hizo ver el Señor al ciego que sanó? Diga conmigo, le hizo ver lo que antes no veía. Lo que antes no veía. Entonces, ¿qué significa esto? Porque es verdad, era ciego de nacimiento. Lo que estaba a punto de ver y experimentar era algo que nunca lo había visto. Entonces, ¿qué tenemos que decir en forma espiritual? Vamos a decir, Dios nos hará ver todas las bendiciones para tomar posesión. Amén. ¿Por qué? Porque el camino, un ejemplo, cuando Dios, vemos el Éxodo 12 en adelante, cuando saca a Israel de la esclavitud, el camino que deberían andar para llegar hasta la tierra prometida, hasta Canaán, era solamente de días. Sin embargo, ellos duraron 40 años en el desierto estuvieron. ¿Por qué? Porque no podían ver el camino. ¿Por qué? Por una ceguera espiritual. Entonces, muchas cosas que nosotros podemos obtener rápidamente y no la podemos obtener porque hay una ceguera espiritual. Por eso son las enseñanzas, para que Dios nos ayude a ver. Vamos a decir, Señor, ayúdanos a ver. Ayúdanos a ver. Amén. Y eso va a ser el Señor. Y ahora, ¿qué significa la palabra vista? La palabra vista, ¿qué significa? Y damos gracias al Señor que podemos ver. Pero también hay un refrán que dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Entonces, es más peligroso es que viendo no veamos. Eso es peligroso. No me mire que nos están viendo, no me vea que nos están observando. Y si se dan cuenta que no estamos mirando, van a creer que no estamos observando, algo así dice. Pero si nosotros nos damos cuenta en esta enseñanza de que vamos a desarrollar un potencial en la vista espiritual, para poder ver y poder llegar y tomar posesión de lo que tenemos planeado, tanto para nuestra vida, nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestro ministerio de trabajo, para nuestra empresa. En griego la palabra más común para vista es orasis. Esto es del griego, pero del hebreo es ra'ach, no es roach. Roach es espíritu, pero ra'ach, R-A-A-H, del hebreo es vista. Sabemos, vuelvo a decir, esto no tiene mucha importancia porque lo importante es que nosotros lo entendamos en nuestro idioma. Entonces, ¿qué significa? Esto indica una capacidad de ver, pero también entra la palabra visión. Y muchos hombres de Dios escribieron la Biblia en visiones. ¿Qué significa? Que pudieron ver el Apocalipsis de Juan. Él vio cosas que están escritas y pues sí, ¿cómo pudo? Que aguante para ver todo lo que se vio, porque si uno lee el Apocalipsis, lo que él vio es algo impresionante. Lo vio él nada más y lo deja plasmado en la Escritura, y nosotros eso todavía no lo vimos. Muchos lo van a ver, lo van a experimentar. Entonces todo eso se va a empezar a cumplir. Entonces, esta palabra está relacionada con el verbo orao, que significa ver o percibir. El término orasis, por ejemplo, que vendría a ser este término del griego, que es el Nuevo Testamento, no solo se refiere a la capacidad física de ver con los ojos, sino también de una forma figurativa para referirse a la percepción o entendimiento espiritual o mental. O sea, los textos bíblicos y filosóficos, ya sea griego, la vista o una visión, a menudo simboliza el conocimiento, la iluminación y la capacidad de comprender verdades profundas. Es decir, la persona tiene una capacidad de comprender verdades profundas. Hay personas que te dicen, he tenido tal sueño. Y puedes decir, contame el sueño. Bien. ¿Y qué hace la persona? Empieza a contar el sueño. Y cuando empieza a contar el sueño, lo está viendo el sueño. Es más, lo está visualizando, lo está proyectando como una película en su cabeza.
Entonces, si lo está proyectando en su cabeza, quiero que vaya yendo a Génesis 2, amor, lo está proyectando en su cabeza, lo está contando, y el que lo está recepcionando, que es el que lo está escuchando, que muchas veces me pasó que me dijeron, pastor, tuve un sueño, ¿qué significa? Lo percibe y luego lo tiene que explicar si tiene el don, como lo tenía Daniel, como lo tenía José, dado por Dios, para poder interpretar esos sueños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Eclesiastés 5 también habla que hay sueños que son producidos por un estrés, por un cansancio, y no es que Dios nos está queriendo hablar. Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Hay sueños que sí vienen de parte de Dios y se tienen que interpretar espiritualmente. ¿Qué significa, qué indica y de qué nos está queriendo advertir o prevenir el Señor, o a dónde nos está queriendo llevar? Entonces entra una visión espiritual. ¿Sí? ¿Qué acabo de decir? Si yo en este momento le digo a las personas, si conocen el portón de su casa o conocen el obelisco, lo que vive en la Argentina, rápidamente ya fueron y volvieron, en milésimas de segundo ya vieron. O sea, miren, es más que la velocidad de la luz. La capacidad que hay en el proyectar también esa visión. Y todo eso indica el ver. Ahora, en los evangelios, ¿cuántos ciegos hemos visto? Lo hemos visto en Marcos capítulo 8, del 22 al 26, que es el ciego de Betsaida. Luego, como número 2, hemos visto en Marcos 10, del 46 al 52, nos narra la Escritura, el ciego Bartimeo, ¿verdad? Y luego vemos, número 3, vemos los 2 ciegos en el camino. Eso nos describe las sanaciones de los ciegos. Y número 4, es la que hemos usado como base en Juan 19, del 1 al 12, en donde vemos que habla del ciego de nacimiento. Entonces yo describo 4 formas de sanación y 4 ciegos. Pero espiritualmente, mientras preparaba la palabra, había un número 5. Y el número 5, ¿cuál es? Los ciegos que ven. Ese es el número 5. Los ciegos que ven. Entonces, si vieron que todos los que venimos de las denominaciones, la mayoría, hasta Martín Lutero, venía de las denominaciones en donde se le pedía a estatuas que son ciegas, se le pedía para un milagro, y eso había una ceguera espiritual, y se sigue manteniendo esa ceguera espiritual, pero Dios hoy ¿qué quiere? Hacerte ver las cosas, y que no formemos parte de este ejemplo número 5, los ciegos que ven. ¿Por qué? Porque muchos estamos viendo, pero nos estamos equivocando. Yo mismo, mientras preparaba esta enseñanza, Dios me mostraba las veces que me equivoqué, por los caminos que anduve erróneo. Y uno ora, y oramos, para no andar por esos caminos. Hemos aprendido que el Salmo 19, 105 dice que era lámpara a mis pies tu palabra. O sea, la palabra nos va a guiar en esta vida en donde Mateo 3, 34 dice que a cada día le basta con un mal, con un problema. O sea, estamos en un mundo donde hay problemas. Necesitamos ver para transitar, para no equivocarnos en las decisiones que vayamos a tomar, ¿sí? Entonces, cuando los ciegos que veían, ¿quiénes eran en ese tiempo? Que lo juzgaron a este ciego de Juan capítulo 9, luego le trajeron a los padres para interrogarlo, luego lo llevaron a la sinagoga, para los escribas para interrogarlo, si era verdad, no era verdad, si estaba ciego, no estaba ciego, si era una mentira. Empezaron a inventar cosas para decir que ese milagro no fue verdadero. Este ciego luego se encuentra con el Señor, y el Señor solamente le pregunta si él creía en el Hijo de Dios, y él dijo, ¿quién es para que crea? Y él le dice quién era, y él rápidamente creyó, dice en el mismo capítulo 9, y esto significa que fue salvo, un ciego que es salvo. Pero el detalle espiritual es que la Biblia me dice, en los primeros versículos que hemos leído de Juan capítulo 9, que era ciego de nacimiento. Por lo tanto, si era ciego de nacimiento, la Biblia me lleva ¿a dónde? Al principio, a Adán, a los primeros padres. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, versículo 9, para entender qué significa esta ceguera, qué significa esta vista que Dios nos da en este tiempo. Dice así el versículo 9 de Génesis capítulo 2. Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahí nomás, ustedes observen. La palabra nos dice claramente, quiero que vaya en Lucas 6, amor, 43 y 44 vas a leer. Dios Padre hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿De qué estamos hablando hoy? Dios te hará ver lo que no veías, vista. Por lo tanto, el enfoque es que Dios le está haciendo ver a nuestros primeros padres algo importante para alimentarse. Árboles de donde hay frutos. Pero luego en el mismo versículo te hace ver árboles espirituales. Y literales y espirituales. Ahora vamos a entender por qué espiritual y por qué literal.
Porque dice también el árbol de la vida en medio del huerto. Entonces, ¿quién es el árbol de la vida? Dios. Dios, Señor Señor y Salvador. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué se encuentra en la ciencia del bien y el mal? Lo que Dios no quería para nosotros. no quería para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sí tiene ciencia y Dios sí conoce el bien y el mal. Pero lo que Dios no quería es que transitemos el conocimiento del mal. Dios no nos ha creado para eso. En ese tiempo Dios, como Dios sabía lo que era el mal, o sea, sabía lo que ya nos está pasando a la humanidad desde ahí en adelante, después de Génesis 3, el pecado, hasta que venga el Señor nuevamente. Todas las guerras, las enfermedades y las muertes, incluso de seres queridos, y siguen pasando cosas terribles en el mundo, que si la empiezo a mencionar, uno no las quiere ni escuchar, pero suceden. Eso es el mal, eso era lo que Dios no quería que coman, no querían que ese virus de pecado original, llamado pecado original en la Biblia, Romanos 3:23, puesto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5, del 12 al 21, nos describe que por la culpa de Adán y de Eva, todos ya hemos nacido bajo un pecado de muerte original. Por lo tanto, lo único que nos queda a nosotros es la redención a través de Cristo. Por eso es que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Cristo murió por nosotros. Y por eso nosotros llevamos el mensaje. ¿Para qué? Para redimirlos, ¿sí? Por eso bebe la sangre del Señor también en la cena del Señor. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 43-44 de Lucas capítulo 6? ¿Por qué cito Lucas capítulo 6? Porque acá está hablando de dos árboles. Y mucha gente que es atea dice, ¿pero qué es esos cuentos de jardín de infante, Adán y Eva, la manzanita? No, no es tan así. Porque hay que ver espiritualmente. Había árboles literales para alimentarse, pero había árboles que era Dios, pero había un árbol llamado Satanás, que antes era Lucifer, portador de luz. ¿Qué nos dice el versículo 44 y 43 de Lucas 6? Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pausa, por su fruto. Había frutos para comer. Hay personas que dan frutos malos, dice la palabra del Señor, cuando describe el apóstol Pablo en Gálatas 5, mas los frutos del Espíritu son estos, dice en el versículo 22 y 23. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y todo lo que describe ahí. Pero hay personas que no dan frutos, sino que están en las obras de la carne, que lo menciona versículo 17 al 19 desde Gálatas 5, en donde marca 17 conceptos de las obras de la carne, de todo lo que está relacionado con lo malo, lo contrario del bien, sino las cosas malas. Y luego dice, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno... Ahí nomás, o sea, no lo leyó completo, léalo de nuevo desde el 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Ahí nomás, ni es árbol malo el que da buen fruto. Ellos tenían que comer del árbol bueno. El árbol bueno es Dios. ¿De qué nos tenemos que alimentar en este tiempo? Del árbol de la vida. ¿Dónde está el árbol de la vida? Decimos, esto que estamos compartiendo. Esto que estamos compartiendo. Entonces, cuando compartimos la palabra de Dios, estamos compartiendo un alimento de vida. Somos árboles de vida. Y cuando hacemos algo malo, estamos compartiendo frutos malos y dando malos ejemplos. Ahora vamos a ver qué pasó en Génesis capítulo 3. Vamos a ir a Génesis capítulo 3 y vamos a leer el versículo 4 y 5. ¿Por qué? Porque si leemos del versículo 1 en adelante, ya entra en acción la serpiente Satanás y va a tentar a Eva. Entonces la pregunta espiritual, ¿por qué Satanás tienta primero a Eva? Muchos se preguntaron esto, y no a Adán. La respuesta es porque en Génesis 2:9, cuando el Señor le dice que puedes comer de tal árbol, pero hay un árbol que es el árbol de la ciencia del bien y el mal, ese no tienes que comer. Entonces, ¿a quién le está hablando el Señor en Génesis 2:9? ¿A Adán y a Eva? La respuesta ¿cuál es? No, porque todavía Eva no había sido formada ni creada. Solamente le está hablando a Adán. Recién, cuando llega el versículo de Génesis capítulo 2, arranca desde el 18, 19, 20 hasta el 24, cuando no se halló una ayuda idónea para Adán ni en los animales, lo duerme, y de una costilla es creada la mujer, es presentada, el mismo Adán dice, es hueso de mi hueso, carne de mi carne, y el Señor dice, van a ser una sola carne. Ahora, si en Génesis 2:9 dice que el Señor había un árbol que no había que comer, no nos explica la Sagrada Escritura que luego le dijo eso a Adán y Eva. Pero sí Eva le recalca a la serpiente en el capítulo 3 que no había que comer de tal árbol.
lo cual indica que Adán la instruye a su mujer. Muchos dicen que Adán se descuidó de su mujer, por eso pecó. Pero Adán también pecó luego. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Qué estamos viendo acá? Si el título es Dios te hará ver lo que no veías, si Adán ya hubiese tenido una visión, hubiese visto cuál iba a ser la consecuencia de ese pecado, te puedo asegurar que no le recibía de ese fruto a Eva. Y te puedo asegurar que Eva tampoco, si hubiese visto la consecuencia de su descendencia, porque después nacen los hijos y Caín en el capítulo 4 mata a Abel, eso no quería. A ninguna madre le guste que un hermano mate a otro hermano. Y lo estamos viendo en este tiempo. Entonces, si hubiesen visto espiritualmente y si hubiesen dejado guiar porque Dios le enseñaba, no iba a pasar esas cosas. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo realidades escriturales de la escritura de la Biblia que nos ponen como ejemplo acontecimientos de las cuales Dios no quería para la humanidad ni para nosotros. Entonces la gente ya no cree, no, si existiera Dios. Yo me encontré con personas hace poco, todo el tiempo, que no creen en Dios. ¿Pero qué? Si existiera Dios no estaría pasando lo que está pasando. Y la respuesta es que Dios existe y pasa lo que pasa porque Dios se mueve en su perfecta justicia y no era lo que Dios había creado para nosotros. Por eso va a haber una nueva tierra, un nuevo cielo. En Génesis 21 donde se va a acabar luego el milenio, el juicio que se va a ejecutar en Apocalipsis capítulo 20 y la renovación de toda la humanidad en el Apocalipsis capítulo 21. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que Adán y Eva cometen el pecado en el capítulo 3. Pero lo vamos a describir de esta forma. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2, el Señor dice claramente, ¿estás, amor, en Génesis capítulo 3? Dice claramente, dice también el árbol de la vida. Pero observen este detalle. Quiero que me leas el versículo del 1 en adelante, de Génesis 3. Vamos a ir rápido por los tiempos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Pausa. Dice que no hay que comer del fruto que está donde dice ahí, en el medio. La respuesta, acá se equivoca Eva. ¿Por qué? Porque hemos leído Génesis 2.9, que Dios hizo para la vista árboles para comer. Punto y coma dice ahí. También el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? En medio del huerto. ¿Y qué le acaba de decir Eva a la serpiente? Del árbol que está en medio del huerto no tengo que comer. Quiero que diga conmigo. No, era al revés. Era al revés. Entonces vemos que se equivoca Eva. O sea, Satanás vio que era papita para el horno, Eva. Y así nos pasa a nosotros los cristianos. Cuando vemos que hay una ignorancia bíblica, este papita para el horno, mira, no entiende la escritura. Es peligroso. Es más, en Mateo 13 dice que cuando no se entiende la palabra, viene Satanás y arrebata la bendición. Entonces, ¿qué vemos acá? Que ¿dónde está el árbol de la vida? En medio del huerto. Y Eva acaba de decir que lo que está en medio del huerto no se come. Y alguien una vez me discutió y dice, no, pero el árbol del mal estaba en el huerto también. Pero ¿a quién le quitamos? ¿Quién es el centro de todo? Dios. En el micrófono, bueno. Dios es el centro de todo. Por lo tanto, no puedo ponerlo al costado a Dios, porque el quien andaba como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás. Entonces Eva se equivoca ahí. Porque el árbol del medio del huerto es el árbol de la vida. Ahora, ¿qué dice a continuación ya en el versículo 4? Miren cómo se equivoca. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí está. La serpiente le dice a la mujer, no moriréis, acá ajustése los cinturones porque se viene algo fuerte. Sino que sabe Dios, dice. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y el mal. Ahora, yo hice una pregunta. ¿Satanás acá le mintió en ese texto a Eva? La gente dice sí. ¿Pero por qué dice sí? Porque el Evangelio, el mismo Señor dice que Satanás es padre de la mentira. Pero aún siendo un padre de la mentira y siendo tramposo, al citar las verdades bíblicas, no miente. Por eso es que en Lucas 4 y Mateo 4, cuando lo tienta el Señor en el desierto, citó textos bíblicos, por lo tanto no mintió porque citó la verdad. Pero luego implementó la estrategia del mal cuando lo tienta al Señor con algo que no está escrito en la Biblia. Cuando le dice que convierta a la piedra en pan, bíblico. Cuando le dice tírate de acá arriba al templo, el Señor enviará tus ángeles porque escrito está, Salmo 91, es bíblico. Ahora, cuando le dice acá, sino que sabe Dios, quiero que vayas ahora al versículo 22, amor, para que las personas anoten. Acá en este texto de Génesis 3:5 no miente Satanás, dice la verdad ahí. Pero por supuesto Eva no lo veía ni entendía. Sino que sabe Dios que el día que comáis será abierto vuestros ojos. Y uno se preocupa porque el título, ¿cuál es? Dios te hará
ver lo que no veis. Está hablando de Dios Padre, que creó todo, incluso a Satanás. Pero ¿por qué dice esto Satanás? Por lo que dice en el versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22? Y dijo Dios. Y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Vuélvalo a leer. Y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué es lo que no está queriendo Dios que hagan? Diga conmigo. Dios no está queriendo Dios no está queriendo que coman del árbol de la vida. árbol de la vida. A partir de ese momento, diga de ese todo lo que momento, yo le digo, amor. Dios no quiere que Adán y Eva tomen del árbol de la vida. tomen del árbol de la vida. Ahora vamos a entender por qué Dios ya no quiere. ¿Por qué? Entonces vemos que cuando se citó Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Dice, serán como Dios. ¿Mintió? No. Y lo hemos leído. Dios mismo dice, no yo, en el versículo 22 de Génesis 3, dijo Dios Padre, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y uno dice, ¿soy un Dios? No. Lo aclara a continuación. He aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo, sabiendo el bien y el mal. Entonces diga conmigo, lo que Adán y Eva no sabían, eran sobre el bien y el mal. Era sobre el bien y el mal. Dios nunca quiso que sepan eso. Amén. Amén. Porque eso es lo que estamos viviendo. Y Dios no nos había creado en el principio para eso. Por eso es que cuando Él dice en Apocalipsis 21:5, yo hago nuevas todas las cosas, volvemos a la esencia del principio. Y la redención está en la cruz, hasta que venga Él, y ya no habrá llanto ni tristeza, y va a ser todo nuevamente de la forma que Dios ha estipulado. Entonces, cuando dice que no alargue ahora su mano, quien Adán y Eva, y vengan a querer tomar del árbol de la vida, porque si llegan a comer del árbol de la vida hay un peligro. El peligro es que si llega a comer Adán y Eva del árbol de la vida, van a vivir para siempre. ¿Y qué es lo que Dios no estaba queriendo en ese momento? Que vivan para siempre. Diga conmigo, que el pecado sea para siempre. Entonces, lo que Dios no quería es que estos pecadores y el mal que había entrado en ellos sea para siempre. ¿Dónde lo aclara? Miren hasta qué punto es peligroso. En el mismo capítulo, el versículo 24, dice así, los echó. ¿Por qué los echó? Y muchas veces dentro de las congregaciones, ¿por qué son expulsadas y echadas muchas personas? Porque aún habiendo comido del árbol de la vida, habiendo compartido la palabra de Dios, siguen en el pecado. Siguen en el adulterio, siguen en la fornicación, siguen en la borrachera, siguen en las adicciones, siguen robando, siguen haciendo todo lo que no hay que hacer, e incluso el daño contra el prójimo, como lo dice el Éxodo 20, el Deuteronomio 5, acerca de los 10 mandamientos de Dios, que son resumidos en 2, porque del 1 al 4 habla de Dios, y del 4 al 10, en los 10 mandamientos, habla del prójimo. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que Dios se enoja de tal forma, dice el versículo 24, lo vamos a leer, con toda la fuerza lo vamos a leer. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué es lo que estaba queriendo guardar? La palabra guardar significa esconder. ¿Qué es lo que Dios está queriendo proteger y esconder de Adán y Eva? El árbol de la vida. ¿Por qué Dios está queriendo proteger y guardar el árbol de la vida? Porque no quiere que Adán y Eva vuelvan a tomar ni ellos ni su descendencia. Es decir, que a partir de ahí ellos estaban contaminados y la descendencia. Si alguien es matricero o conoce una matriz, vos haces el molde de algo y lo haces perfecto. Pero si sufre una abolladura la matriz, ¿cómo son todas las copias? ¿Cómo vienen todas las copias? Imperfectas. Siempre frente al micrófono. Imperfectas. Imperfecta. Pero te has equivocado. Perdone que hable de término irónico, pero yo estoy defendiendo la verdad de la palabra. Bueno, dañadas. No, estoy por hacer un chiste, amor. Mi esposo no me entiende bien. Si vos tenés una estatua de María, o vos sos Mariana, ¿María tiene pecado original? Sí. Sí, vos ahora decís sí. Pero la mayoría de las personas que tienen ceguera espiritual dicen que no, porque le enseñaron así. Pero la matriz de Adán y Eva, todos nacieron con el pecado original. Todos. Sí. No se salva ni siquiera María. Ahora, ¿se salva a Jesús de eso, del pecado original? Qué pregunta, ¿no? Prueba cristiana a todos. Sí, porque él venció la muerte. ¿Pero tenía el pecado original? Cuando nació, no. ¿Ves? Dice que no. La respuesta es sí, queridos hermanos. Sí. Porque él no se haya pecado en él, pero necesitaba contaminarse de ese virus del pecado original.
Entonces, Juan 1:14 dice, el verbo se hace carne. ¿Qué significa se hace carne? Que se contamina, se carga con nuestro pecado para luego crucificarlo en la cruz. Porque el dueño de la muerte hasta ahí era Satanás. Entonces Él vence a la muerte para que luego nosotros tengamos vida eterna. Por eso Juan 6, cuando dice desde el 50 en adelante, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del hombre. Es decir, Él muere en la cruz, porque si no hubiese tenido el pecado original, no muere, porque solamente el pecado es muerte. La paga de pecado es muerte, Romanos 6:23. Entonces, Él paga por nosotros, se contamina, pero cuando resucita, en Juan capítulo 20, y no estaba Tomás, y lo leemos del versículo 18 al 29, se le aparece nuevamente a los discípulos y dice, tócame. ¿Qué significa tócame? Que la resurrección es palpable. Y si es palpable la resurrección, significa que su carne ya no está contaminada con el pecado original. Porque si alguien dice que no tiene el pecado original, no muere nunca. Entonces, nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús, ¿morimos? No. Espiritualmente no, pero literalmente, para que se cumpla la palabra de Génesis 3:19, polvo somos y al polvo volvemos. ¿Qué le dijo el Señor a Adán y Eva? A Adán justamente dice, maldita será la tierra por tu culpa. ¿Qué será maldita? La tierra. ¿Y de dónde había sido formado Adán? De la tierra, del polvo de la tierra. El ciego de Juan 9, donde arrancamos como base, ¿de dónde hizo el lodo el Señor? De la tierra. Pero escupió su esencia. Sí. ¿Verdad? Para que regenerar, porque nosotros somos esencia del barro, pero nos fue dado el espíritu. Es cuerpo, alma y espíritu. El polvo cuando moremos va a la tierra. El espíritu vuelve con Dios, pero el alma ¿dónde va? Ya sea al infierno o al paraíso de Dios, al que sea el juicio. Esas son las tres divisiones de los seres humanos. Entonces mi conciencia, mi pensamiento, mi esencia de lo que he almacenado en conocimiento es vivo, es alma. El espíritu vuelve con Dios, así está estipulado bíblicamente. El polvo vuelve al polvo. Por eso en la venida del Señor vamos a ser levantados entre los muertos. Amén, amén. Pero el espíritu que está con Dios de nosotros se va a juntar y vamos a ser unas nuevas criaturas. Por eso es muy, para explicar, 1 Corintios 15 explica bastante, pero no estamos en ese tema. Pero es muy espiritual y es bueno que lo sepan también. Entonces, ¿qué vemos acá? Que Adán y Eva, nuestro Señor rápidamente está expulsando a Adán y Eva para que no vayan a tomar del árbol de la vida. No quiere el Señor. ¿Qué significa? Este versículo, le voy a explicar qué significa, Génesis 3:24. Este versículo relata lo que sucedió después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, como consecuencia de sus pecados, porque esto es consecuencia de pecado, fueron expulsados del jardín del Edén. ¿Dios qué hizo? Colocó querubines, o sea, ángeles bastante buenos para que no entren, no vuelvan, ángeles guardianes, y una espada encendida para que proteja el camino del árbol de la vida. Y cuando vino el Señor en Juan 14:6, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Es el árbol de la vida. Y en Apocalipsis dice que vamos a tener la capacidad de entrar a recibir el árbol de la vida, pero el árbol de la vida ya vino, murió, y nosotros estamos alimentando de ese árbol, pero luego vamos a ir a ese árbol literal que está escrito en Apocalipsis 22, versículo 2. Ahora, esta espada encendida para proteger el camino del árbol de la vida, evitando que Adán y Eva o cualquiera de sus descendientes pudieran volver a comer de ese árbol y que vivan para siempre. ¿Resultado final cuál es? Que no podía vivir para siempre el pecado. Entonces había que esperar la promesa del Mesías. Por eso en el mismo capítulo de Génesis 3, cuando maldice a la serpiente en el capítulo 14, en el versículo 15 le dice, y pondré enemistad entre la mujer y ti, le dice Satanás. ¿Por qué? Porque de una mujer iban a nacer el Mesías. Entonces la mujer habla de una descendencia. Entonces hay muertes en los vientres. La mayoría de las mujeres de Dios eran estériles porque iban a venir hombres poderosos de Dios. Entonces el árbol de la vida simboliza la vida eterna y su protección representa la separación entre la humanidad y la inmoralidad debido al pecado. Este versículo es clave para entender la introducción del sufrimiento y la muerte en el mundo y la necesidad de la redención, que según la teología cristiana se logra más adelante con la llegada del Mesías. Por eso que en Lucas 4:18 el Señor dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado para esto, para sanar, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad al cautivo, a los oprimidos, etc. Entonces vemos que cuando se manifiesta en Israel esa bendición, se manifiesta también en este tiempo. Entonces nos viene a dar vistas literales y vistas espirituales. El ciego nacimiento representa el pecado original. Representa que en el mismo capítulo 9 los fariseos que viendo no veían, ellos eran adánicos. Entonces el nuevo Adán, según la Biblia en 1 Corintios 15, es Cristo, es el nuevo Adán y es a donde nos tenemos que acercar. Pero todos nosotros, para poder ver lo que yo estoy hablando, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer las personas? Quiero que leas Juan capítulo 3:3 y vamos a orar, vamos a estar orando por todos ustedes. En Juan capítulo 3, versículo 13 le acerca justamente un maestro de la palabra del Señor llamado Nicodemo, que no podía entender muchas cosas, es decir, no podía ver qué estaba pasando.
Y le dice así el Señor a Nicodemo en el versículo 3 de Juan capítulo 3. Y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. O sea, yo no puedo pretender que tú veas lo que no puedes ver porque no has nacido de nuevo. Pero no significa que yo espiritualmente, con la ayuda de Dios, no te quiera ayudar para que veas lo que no podías ver. Por eso esta enseñanza es: Dios te hará ver lo que no veías. Dios nos está queriendo hacer ver que el árbol de la vida volvió y ahora sí tenemos la autorización para acercarnos a Él. Antes no. Nadie podía tomar posesión del árbol de la vida. Te doy gracias, Padre Celestial. Gracias por tu palabra, por tu ministración. Gracias por guiarnos a toda verdad y hacernos ver en este día lo que no podíamos ver. ¿Qué les hizo ver el Señor a los ciegos que sanó? Y hoy te sanó el Señor. En realidad le hizo ver lo que antes no veían. Y Dios, de hoy en adelante, espiritualmente vas a empezar a ver lo que no podías ver. En Isaías 40 nos habla del vuelo del águila. El vuelo del águila está por encima, es como un dron. Puedes ver a la distancia. Muchas veces quedamos varados, encapsulados, porque no podemos ver más adelante en el camino. Pero cuando empezamos a ver en la oración y a través de lo que Él nos enseña, empezamos a conquistar las promesas de Dios. Las bendiciones están al alcance, pero no las podemos ver. ¿Por qué? Porque no podemos ver más allá de nuestras narices. Pero a través de esta enseñanza de la palabra del Señor, te puedo asegurar que muchos que por fe están tomando esta enseñanza van a empezar a ver. 2 Corintios 5:7 dice que por fe andamos, no por vista. Y Juan 4, del 23 al 25 dice que Dios es espíritu y que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios nos va a hacer ver lo que otro no puede ver. Y cuando queramos explicar a alguien para que vea, te voy a poner un ejemplo literal de acontecimientos en este mundo. Una persona de buena posición económica, en una buena 4x4, salía de su empresa para ir a su casa, pero algo le distrajo en el semáforo, no logró ver el semáforo y tiene un accidente. Miró lo que no tenía que mirar. No sé si se están imaginando ustedes qué habrá visto por ahí. Ya anteriormente le hablaron del Señor, pero él no escuchó. Pero ya estando postrado y a punto de entrar en la muerte, alguien le va a hablar nuevamente del Señor. Él ahí sí escucha. Cuando se acerca y se empieza a congregar, como todo, llega el momento de dar testimonio. Y cuando él agarró el micrófono, dijo esta palabra: le doy gracias al Señor porque soy ciego, porque ahora que soy ciego lo puedo ver. Ahora entienden por qué la palabra del Señor nos dijo a través de los evangelios, en Mateo 9, del 27 al 31, que Bartimeo, siendo ciego, gritaba: ¡Hijo de David! ¡Hijo de David! ¿Cómo es que él lo podía ver y lo que veían no lo veían? Juan 1:11, lo suyo vino y lo suyo no lo vieron. ¿Cómo es que el ciego de Betsaida, que nos describe en Marcos 8, del 22 en adelante, también lo pudo ver si estaba ciego? ¿Cómo es que estos dos ciegos del camino que nos narra en Mateo 9, del 27 en adelante, lo pudieron ver? ¿Y por qué nosotros, incluso que nos congregamos, a veces decimos: Señor, parece que no está con nosotros, no lo podemos ver? Y a veces le demandamos al Señor verlo. Pero Él dice en Juan 14:21, yo me manifestaré en el que me busca. Yo empecé a ver lo que no veía, literal en la vida, pero también cuando agarro la Biblia para predicar. Puedo ver ese texto que parece que hay algo ahí y no sé qué es. Y Dios espiritualmente me lleva a ver lo que muchos no pueden ver. ¿Para qué? Para luego transmitirles a ustedes y puedan ver. Porque la Biblia es espiritual, parece un rompecabezas. Ni los mismos teólogos pueden descifrarla al 100%. Y creo que nadie la va a poder hacer, al menos que tenga la gracia y el Espíritu Santo de Dios que le dé para que lo haga. Pero siempre va a estar limitado. ¿Por qué? Por muchas cuestiones. Pero sí te puedo decir que siempre el enfoque va a ser Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. No importan las denominaciones ni los títulos, ni títulos teológicos. Lo que interesa es decirle a las personas que puedan ver que Cristo es el camino. El camino, la verdad y la vida es el Señor. El camino, la verdad y la vida no es el edificio donde nos congregamos. Es solamente ir a recibir la palabra de aquel que nos marcó el camino.
Gracias, Señor. Gracias porque nos están bendiciendo, queridos hermanos, y nosotros también estamos bendiciendo. El Señor me dio esta palabra para terminar. En la parte final el Señor me marcó algo muy importante para todos ustedes. Y es que este ciego que recuperó la vista en Juan capítulo 9, después que lo habían expulsado de la sinagoga, nadie creía que el Señor le había dado la vista. En el versículo 35 en adelante de Juan 9 dice: y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió el que antes era ciego y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea? Porque todavía no lo había visto. Le dijo Jesús: pues le has visto, es el que habla contigo. O sea, cuando yo digo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. El que habla contigo. Somos usados por Él, por el Espíritu Santo. Juan 14, 17 dice: yo cuando ya les envíe el Espíritu Santo de verdad, el Consolador Espíritu de verdad, dice, el mundo no lo va a poder ver porque no lo ve, ni lo conoce tampoco, pero vosotros le veréis, porque yo vivo y vosotros viviréis. Y él le dijo: creo. No dudó, rápido: creo, Señor. Y le adoró. Entonces, cuando tenemos un encuentro con Dios es decir, creo. No es difícil, es creer. Juan 15:5: separado de mí nada podéis hacer, es creer. Pero luego en el mismo contexto, más adelante, a los fariseos que le atacaron a este ciego, envidiosos por el milagro y por quererlo destruir al Señor, viéndolo al Señor, el Señor le dijo: ustedes ahora sí tienen mayor castigo y pecado porque viéndome no me ven. Pero a este ciego, en el versículo 8 y 11 de Juan 9, que usamos como base, pasó algo que suele pasar en este tiempo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Mucha gente vecina tuya que quizás por muchos motivos estuviste ciego y quizás estás mendigando muchas cosas. Quizás está yendo mal en la finanza, mal en tu matrimonio, pero la gente va a empezar a hablar y decir: ¿pero este no era el que estaba de mal en peor? ¿Cómo es que recuperó la vista? ¿Cómo es que empezó a recuperar la capacidad en la finanza, en el matrimonio, en sus hijos? ¿Quién le abrió los ojos a tu marido, a tu esposo, a tu hijo? ¿Quién le abrió los ojos para que puedan ver lo que antes no veían? La gente va a empezar a hablar. No te preocupes nunca por lo que opina la gente. Preocupate por lo que sos vos para con Dios. La gente y el espíritu fariseo siempre va a estar para señalar, criticar y juzgar. Y no te ayudan, Olvídate que te van a ayudar. La Biblia a mí me dice en 1 Reyes 17 que los cuervos le daban de comer a Elías. Los cuervos representan personas que ni son de Dios. Pero cuando ponen la parábola del buen samaritano, el que no era cristiano ayudó al que fue herido en el camino. Pero el sacerdote, el levita y el escriba, el sacerdote y el levita y los escribas no ayudaron. Parece que los más peligrosos están dentro de la iglesia. Pero no significa que juzguemos y no tengamos confianza, porque hay hermanos verdaderos cristianos. El verdadero cristiano siempre se va a manejar con el amor, con el perdón. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Pero si nos andamos mordiendo los unos a otros, nos representamos al Señor. Y unos decían, dice, Él es el ciego, el nacimiento. Y otros dicen, no, se parece a Él, no creo que vea a este. Si este es un ciego. Siempre le va mal porque se equivoca. Y Él les dijo, lo mismo que le digo yo, así está, léanlo. Juan 9:9, yo soy. Y eso le digo yo a todos los que me conocen, yo soy. Yo soy a quien el Señor cambió mi vida y me hizo ver lo que antes no veía. Por lo tanto, no puedo ser engañado. No podemos ser engañados. Dios nos da la vista literal y espiritual para ver y conquistar. Pero la gente le dijo, dice el versículo 10, ¿cómo es que te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo, y eso respondemos nosotros también. Aquel hombre que se llama Jesús, Él me hizo ver lo que no veía. Por eso el título es Dios te hará ver lo que no podías ver. El Señor me dio en Mateo 13, versículo 16, dice la palabra a ustedes y a nosotros. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y ustedes están escuchando en este momento. Pero son bienaventurados vuestros ojos porque van a empezar a ver lo que antes no veían. Porque muchos quisieron ver lo que ahora ustedes están viendo y no lo pudieron ver. Literalmente le está diciendo el Señor a sus discípulos que Él era Dios en la tierra y estaban viendo de lo que los profetas hablaban de Él.
pero también literalmente y espiritualmente para con nosotros indica que nuestros ojos son bienaventurados porque somos lumbrera, porque Él está en nosotros. Te doy gracias, Señor. Por eso en Juan 20:29, cuando le dijo a Tomás, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vemos en este momento, Señor, tu palabra, podemos palpar y ver las bendiciones. Sí, Padre Celestial, en este momento yo estoy viendo también espiritualmente que hay personas que están escuchando que todavía no te aceptaron en su vida como Señor y Salvador. Te invito a que formes parte del reino de Dios. Te invito a nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, querido hermano, querida hermana, diciendo estas palabras basadas en Romanos 10. Di conmigo, Padre Celestial, en este día, yo me arrepiento de mis pecados. Mi vida pongo en tus manos, Señor. Acepto como mi Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua, a Jesús, el Salvador. Te doy gracias por perdonar mis pecados y por haber dado la vida por mí, para que yo tenga vida eterna. Gracias por hacerme ver el camino para llegar a ti, Padre, a través de tu Hijo amado. Amén. Amén. Padre Celestial, cada uno de todos los que están escuchando, los bendigo en el nombre de tu Hijo amado, Señor y Salvador Yeshua. Bendecidos con toda bendición. Que la paz y la gracia de nuestro Señor esté en cada uno de todos vosotros, para que sean sal en la tierra, que pisan y luz en este mundo. Reprendemos en el nombre de Yeshua todo espíritu de enfermedad, para que abandone los cuerpos de los hijos de Dios. Reprendemos todo espíritu malo que se haya metido en las finanzas, para que abandonen ese ataque espiritual. Si hay trabajo de curanderismo, de brujería, que queden caducadas en esta hora en el nombre de Yeshua, para que ustedes puedan ver y avanzar y llegar a la meta. Que así sea, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Señor y Salvador. Amén. Amén. Queridos hermanos, así compartimos. Nosotros nos quedamos acá en la radio, vamos a estar leyendo los mensajes que nos llegan y saludando a la gente de Titot. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Bendecimos al director general de la radio, nuestro querido Manuel Diego Benítez. Me ha acompañado mi querida esposa Melanie. Bendecido a todos. Bendiciones. Bueno, bendiciones. Isaías Isaac también nos está acompañando. Ahora vamos a estar compartiendo con los hermanos. Nosotros nos despedimos de las redes sociales. Le doy gracias a nuestro querido Ricardo, de Distribuidora de Agua Las Nieves. Nos ha estado patrocinando. Le damos gracias por eso. Que la paz y la gracia de nuestro Señor esté con todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.